Hermanos, los saludamos deseando que Dios los bendiga. Vamos a seguir leyendo la epístola de Santiago y en esta ocasión veremos el capítulo 1 y los versículos 9 al 11, que dicen de esta manera: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Este pasaje que hemos leído habla de la condición económica de los hermanos en la iglesia. Cuando dice el hermano que es de humilde condición, no se refiere a un carácter humilde o alguna virtud, sino a la condición económica en la que se cuenta con pocos recursos. Y cuando dice del hermano que es rico, igualmente se refiere a la condición económica en que hay abundancia de recursos materiales. Así que estos textos hablan de la condición económica de los hermanos en la fe. Es normal que en la iglesia haya hermanos con diferentes condiciones económicas. Lo que no es normal es que los cristianos permitan que su condición económica tome control sobre sus vidas, porque eso sería idolatría. Por esto Santiago instruye a la iglesia sobre cómo los hermanos deben considerar su propia situación económica. Y les dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago, entonces, no alaba ni la pobreza ni la riqueza, sino que llama a poner nuestros ojos en el final de nuestra condición económica, sea cual sea, y resalta, por lo tanto, la temporalidad, el carácter temporal de cualquier condición económica. Por lo tanto, siendo que es temporal cualquier condición económica, el cristiano, en lugar de centrarse demasiado en ello, debe mirar el fin de ello. El que es de humilde condición debe ver el momento de su exaltación, cuando sea glorificado con Cristo. Y el que es rico debe mirar por la fe cuando dejará esa riqueza, y en ese sentido material será humillado, porque ¿de qué le servirán sus riquezas en aquel día? Pero él también, si es cristiano, él también será glorificado con Cristo. El cristiano, por lo tanto, debe dejar de prestar tanta importancia a la situación económica de su vida, de su familia. Hay veces que nuestra economía se hace un ídolo para nosotros. Y en este pasaje, Santiago nos llama a derribar ese ídolo, dejando de prestarle tanta importancia. Hay veces que la condición económica de una persona define mucho de él, su estado de ánimo, sus decisiones morales, su identidad, su tiempo, sus sentimientos de éxito, de fracaso, sus preocupaciones, su estatus, y prácticamente diríamos que define gran parte de su vida. Cuando eso sucede, cuando la condición económica define tantas cosas de la vida, entonces es claro que hay idolatría. Pensemos cuántas cosas no se han sacrificado por lograr una condición económica. En el altar de ese ídolo, muchas personas han sacrificado su integridad, sus familias, su salud, sus vidas, la oportunidad única de servir al Dios verdadero y muchas cosas que eran para la paz y la felicidad verdadera se han llevado y se han sacrificado en el altar de ese ídolo. El cristiano no puede, por ningún motivo, mirar hacia ese ídolo ni hacia ese altar. Nuestro Señor Jesucristo le llamó a esa forma de vida como necedad y le ejemplificó con un hombre rico que hacía muchos planes para aumentar y preservar sus riquezas para el futuro. Y nuestro Señor Jesucristo dijo de ese hombre, dijo que Dios le dijo:
a esa forma de vida, a ese hombre con el que ejemplificó esa forma de vida, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dijo el Señor, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí el Señor habló de alguien que puso sus ojos y el centro de su vida en su condición económica, pero no puso sus ojos en el final de esas riquezas. Y lo que este hombre no sabía es que ese final ya había llegado para él y había vivido con necedad en su vida. Así que a nosotros, a los discípulos, a los cristianos, el Señor nos ha llamado a una forma de vida diferente. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es esto: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto está en Mateo 6, versículos 31 al 33. Aquí en este texto la palabra gentiles se refiere a personas que no conocen el Evangelio. Y ellos buscan, es decir, están centrados en las cosas materiales como algo primordial en su vida. Así que esa forma de ver la vida corresponde a aquellos que no han conocido a Cristo. Pero a los discípulos el Señor les dijo: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que los cristianos no deben permitir que una cierta condición económica se convierta en un ídolo. Sea la que sea, no debemos permitir que ésta nos defina, porque ella no es el motivo de nuestra vida en este mundo, sino que nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. En el mundo hay mucha literatura de personas que aparentemente prosperaron y tomaron los éxitos de este mundo. Y el mundo los ve como héroes porque lograron condiciones económicas altas. Y a veces como cristianos podemos ser influenciados por esas historias e imágenes de personas exitosas bajo los parámetros de este mundo. Pero muchas de esas historias no muestran lo que se tuvo que sacrificar en el altar de ese aparente éxito. Ahí, alrededor de ese altar, en el ambiente de la avaricia, abundan engañadores, ladrones, personas con apariencia de piedad, pero cuyo corazón está atento para tomar lo que es de los demás, para servir a su propia condición económica. El Salmo 73, 6 dice: de ellos que la soberbia los corona. Pero ¿qué debe hacer el cristiano? Debe quitar sus ojos de esa idolatría, de ese altar, y más bien debe mirar por la fe el día de su exaltación con Cristo. El cristiano debe recordar que no es la condición económica, sino la cruz de Cristo la que le da identidad de hijo de Dios. Es Cristo quien le da una razón de vivir, quien le da vida eterna, quien le da paz verdadera, quien le da el gozo del Espíritu Santo. Él nos llena de un verdadero motivo para vivir en esta vida y en la eternidad. Nuestra corona no está en el reconocimiento de la gente, ni de nuestros familiares, ni de nuestros amigos. Como aquel hombre Amán, que su momento de mayor gloria fue cuando el rey lo enalteció y él organizó una comida con su familia y sus amigos, y ellos reconocieron su éxito. Pero muy pronto llegó otro día en que su misma familia y sus amigos le dijeron que ciertamente caería ante los judíos. Verdaderamente, nuestra corona no está ahí, no es tan temporal. No podemos sacrificar
la integridad, no podemos sacrificar lo que Dios nos ha dado en el altar de ese ídolo de la avaricia. Antes bien, nuestra corona está con Cristo, reservada para nosotros en el día de nuestra glorificación con Él. Sería muy vano que las personas mencionen nuestro nombre como alguien de éxito bajo sus parámetros. Pero cuán glorioso será cuando nuestro Señor Jesucristo confiese nuestro nombre delante de su Padre que está en los cielos. En aquel día, ese es el día de nuestra glorificación. Santiago nos llama a poner nuestra atención en aquel día. Ese día se verá cuán vana era la condición económica de este mundo, sea cual sea, y cuán gloriosa es la vida eterna a la que Cristo nos ha llamado. En este sentido, hermanos, no vale la pena sacrificar nada en el altar de la condición económica, pues nosotros solamente tenemos un Dios, de quien somos y a quien servimos. Aquel sacrificio maravilloso, incomprensible de la cruz, es el que nos dio vida eterna a nosotros. Y ese sacrificio es el único mérito del que nosotros nos gloriamos en este mundo. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Él. Cristo es nuestro camino. Cristo es nuestra verdad y Cristo es nuestra vida. Si trabajamos o si tenemos algo o incluso perdemos algo, Cristo siempre es quien nos define y nos ayuda a seguir adelante. Pensemos esto. Si hoy vemos que este ídolo aún tiene un lugar en nuestros corazones, si eso fuera así, aún no podemos vivir en libertad, pues aún las riquezas ejercen señorío sobre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que si la búsqueda de las riquezas es nuestra guía, entonces debemos saber que podemos ser engañados y manipulados. El libro de Proverbios dice esto: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Proverbios 26, 6 al 8. Cuando alguien se centra en su condición económica, es muy fácil de ser engañado, no solo por los avaros, sino por líderes políticos, gente que busca explotar el hecho de que la gente se aferra a ciertas condiciones económicas. En el siglo XIX, un hombre llamado Carlos Marx se constituyó, como le conocen algunos, como el ideólogo del socialismo. Algunos lo llaman el padre del comunismo moderno. Y él escribió un libro que se llamó La lucha, o que se llama La lucha de las clases. Para Marx, toda la vida del hombre gira alrededor de su condición económica. Y con base en mucho de lo que él escribió, muchos líderes políticos explotan los sentimientos de los pobres contra los ricos y de los ricos contra los pobres, para ellos ganar espacios en ámbitos de poder. Esos líderes suelen victimizar a los pobres y elogiarlos como si ellos fueran moralmente superiores a los ricos. Paradójicamente, los que hablan del socialismo hablan del Señor Jesús, diciendo que Él también se preocupó por los pobres. Pero decíamos paradójicamente porque el socialismo, cuando reúne el poder con estas manipulaciones, lucha contra el cristianismo verdadero. Pero los cristianos, si dejan de centrarse en la condición económica, ya no pueden ser engañados ni manipulados fácilmente, ya sea por gente avara o por los que buscan distintas formas de poder y manipulación. Los cristianos saben que sus sentimientos, sus decisiones, su vida, su lucha, su propósito,
no son guiados por la condición económica, sino por el Evangelio del Señor Jesucristo. Los cristianos que viven en pobreza no tienen resentimientos, no tienen rencores contra los ricos, no tienen odio contra otros de otras condiciones económicas. Y los cristianos que son ricos no menosprecian a los que son pobres, porque ambos ponen su mirada en el final de su condición económica, cuando ellos sean glorificados juntamente con Cristo. Por esto debemos nosotros saber que ser libres de esa idolatría nos hace también libres de manipulaciones de gente que tiene intereses individuales. Finalmente, Santiago, en estos textos, nos adelanta lo que sucederá si hacemos de nuestra condición económica nuestro ídolo y nuestra carrera de vida. Porque dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La palabra griega que se traduce como marchitar significa secarse, consumirse, morir. Lo que está diciendo es que si alguien consideraba que las riquezas eran la verdadera fuente de gozo, de paz, de prosperidad, de éxito, de identidad, de reconocimiento, de alegría, esa persona debe saber que esa fuente ciertamente se secará, se marchitará y juntamente con ella se marchitará el rico en todas sus empresas. Quienes buscan las riquezas con ese afán, verán que ellas no producirán el gozo anhelado. Son fuentes sin agua. No producen las riquezas la identidad, ni la paz, ni el amor verdadero. Qué cierta y qué dura es también la realidad que expresa Santiago. La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Sabiendo pues, hermanos, desde ahora el final de esa carrera vana de las riquezas, y sabiendo también ya el final de esa idolatría, y conociendo también que algunos manipulan los sentimientos derivados de las condiciones económicas, mejor seamos libres de esa idolatría y oigamos el llamamiento que nos hace este mensaje de la Epístola de Santiago para ser libres, para poner nuestra mirada en Cristo, en el galardón. Pidamos hoy al Señor que nos conceda levantar nuestros ojos al cielo, donde pronto iremos con Él, cuando seamos glorificados. Y doblemos nuestras rodillas en algún lugar apropiado y rindamos nuestra vida ante el altar del Dios verdadero, santo, justo, quien es lleno de amor y misericordia. Rindamos ante Él nuestras decisiones, nuestro trabajo, nuestra administración de lo que Él nos da, sea mucho o sea poco. Rindamos a Cristo nuestra vida entera, nuestros planes, nuestros anhelos. Corramos, pero no la carrera cuya meta son las riquezas que perecen, sino corramos la carrera de la fe, cuya meta es Cristo. Vivamos como dijo el apóstol Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que Dios les bendiga. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente.
valiente seré. Yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, oh, Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Yo era en los cielos.